Saludos cordiales, estimado profesor Percy William Guido Chepe. Hoy mi compañero y yo expondremos acerca de la función inversa y composición de funciones. Para llevar a cabo esta exposición plantearemos un marco conceptual, el cual refiere a funciones número 2. Para continuar con la exposición, primero necesitamos definir qué es una función. Una función, también escrita como f del conjunto A llegando al conjunto B, es una relación en la que cada elemento del conjunto A le va a corresponder un único elemento del conjunto B. Es por ello que el conjunto A se llama dominio de la función y el conjunto B es el rango o codominio. La función inversa. La función inversa de f es la función que se obtiene al intercambiar la primera y segunda componente en cada par ordenado. Un ejemplo de ello sería f, que es igual a 1,3, 2,5, 3,7, 8,9. Entonces, la función inversa llegaría a ser f a la menos 1, para representar la función inversa, es igual a 3,1. El segundo elemento sería 5,2, 7,3 y 9,8. Es por ello que el dominio de la primera función es igual al rango primo de la segunda función, y el rango de la primera función es igual al dominio de la función inversa. Entonces, necesitamos también conocer qué son las composiciones de funciones. La composición de funciones es la imagen resultado de la aplicación sucesiva de dos o más funciones sobre un mismo elemento X. Esta se realiza aplicando dichas funciones en orden de derecha a izquierda, de manera que obtengamos un g o f de x que primero actúa la función f y luego la g sobre la f de x. Primero pues, escribimos la segunda función, luego la primera, por x, para luego tener que la segunda función es f de x de la primera. Entonces, ¿qué es una función lineal? Una función lineal es una función polinómica de primer grado. O sea, decimos que tiene la siguiente forma. F de x es igual a m por x más n, siendo m nunca cero. Entonces, m es la pendiente de la función y n es la ordenada en el origen de la función. Y tenemos un ejemplo de la función lineal, en el cual es una línea, como se ve en la imagen. En este caso, es la función f de x es igual a 2x menos 1, en la cual la pendiente de la función es m es igual a 2 y la ordenada es n igual a menos 1. Las funciones cuadráticas, al igual que las anteriores, son polinómicas. Esta, a diferencia de la anterior, es de segundo grado, siendo su gráfica una parábola. Esta se expresa como f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, pudiendo así construir una parábola a partir de estos puntos. El vértice es igual, la x del vértice es igual a menos b sobre 2a, y su coordenada y es igual a la función aplicando menos b sobre 2a. Por lo que podemos decir que los puntos del vértice son menos b sobre 2a, la función de menos b sobre 2a. Es por esto que este punto pasa por el eje de simetría del parábola. La ecuación del eje de simetría sería x es igual a menos b sobre 2a. 2. El punto de corte con el eje OX en una función cuadrática es en el eje de las abscisas, donde la segunda coordenada es 0, por lo que tendremos ax al cuadrado más bx más c dará igual a 0. Resolviendo la ecuación podemos obtener dos puntos de corte. El primero, x1, 0, y el segundo, x2, 0. Esto, si b cuadrado menos 4ac en la anterior ecuación resulta ser mayor a 0. Cuando tenemos un solo punto de corte, esto se da cuando b al cuadrado menos 4ac es equivalente a 0. ¿Y cómo identificamos que no hay ningún corte en un punto de corte? Es cuando sabemos que b al cuadrado menos 4ac es menor a 0. Teniendo un punto de corte de las ordenadas, en el eje de las ordenadas de la primera coordenada siempre va a ser 0. Es por lo que tendremos que f, aplicando el 0 a esta función, tenemos que a por 0 al cuadrado más b por 0 más c nos va a dar igual a c. Por lo que 0 va a ser 0,6. Le doy pase a mi compañero. Bueno, profesor, ante todo, se le saluda cordialmente. Me presento, mi nombre es Carmen Junior Gómez Bravo y pues en esta exposición yo me voy a encargar de explicar las situaciones problemáticas. En la primera tenemos que dice determinar la función inversa de la siguiente función radical. Aquí como vemos se presenta una función radical. Lo que tenemos que hacer es convertir esta función en una inversa. Lo que primero tenemos que hacer es verificar si esta cumple con la propiedad de que sea pues inyectiva. ¿Y cómo vemos eso? Lo vemos si es que reemplazamos la variable, porque puede ser una a o una b, en dos funciones diferentes y ver si es que cumple, en caso de la ecuación, que f de a sea igual de f de b. Y por conclusión quedaría en que sea a igual a b como resultado. Hay que corroborarlo. Entonces, primero probemos con f de a. Sería raíz de 5 por a al cubo menos 1. Todo eso se le suma 7. Es igual a raíz de 5 por b al cubo menos 1 más 7. Ahora, como vemos, aquí pues hay que ejecutar la igualdad. Primero que nada vemos que estos 7 están con el mismo signo, por ende se eliminan. Luego quedaría que raíz de 5 por a al cubo menos 1 es igual a raíz de 5 por b al cubo menos 1. Entonces, pues fácilmente estas dos raíces se las eleva al cuadrado para que se pueda simplificar y se eliminan las raíces. Por consiguiente, quedaría que 5 por a al cubo es igual a 5 por b al cubo. Aquí, pues, este 5 pasaría a dividir y quedaría eliminado de igual manera. Entonces, terminaría en que a al cubo es igual a b al cubo. En todo caso, este exponente pasaría al otro lado como raíz y pues también se eliminaría. Y quedaría en que a es igual a b. Por lo tanto, sí cumple con la propiedad.
Por consiguiente, tenemos que hacer un intercambio de variables. Quedaría en que x es igual a 5 por y al cubo menos 1 más 7. Ahora, tendremos que despejar y, quedaría, pues, este 7 pasaría al otro lado a restar, quedaría en que x menos 7 es igual a raíz de 5 por y al cubo menos 1. Luego, como este es raíz cuadrada, pasaría al otro lado como una potencia, quedaría x menos 7 al cuadrado, y como este menos 1 es, pues, en un lado negativo, pasaría al otro lado como positivo y quedaría con más 1. Luego, se despejaría y pasando este 5 a dividir, y quedaría con que y al cubo es igual a x menos 7 al cuadrado más 1, todo dividido sobre 5. Y finalmente, como este es una potencia, pasaría al otro lado como raíz, y quedaría que y es igual a raíz cúbica de x menos 7 al cuadrado más 1, todo dividido sobre 5. Ya, y aquí hemos llegado a nuestra función inversa en base a la función radical. Pero digamos que yo no estoy seguro de mi respuesta, lo que tendremos que hacer es comprobarlo. Entonces, hacemos una tabla y colocamos un valor de x, cualquier valor. En este caso yo elegiría el valor 1 y quedaría así en la primera pues, ecuación, que f de x es igual a raíz de 5 por 1 al cubo menos 1 más 7. 1 al cubo pues es 1, se multiplica por 5, quedaría 5 igualmente, y se le resta 1, quedaría 4. Entonces quedaría que f de x es igual a raíz cuadrada de 4 más 7. Raíz cuadrada de 4 es 2, por lo que sumado con 7 daría 9. Y ya tenemos el valor que toma f de x o y. Entonces quedaría pues el valor de 1,9. Pero lo que buscamos es encontrar la función inversa. Entonces deberíamos verificar en la ecuación que hemos conseguido dar que quede en tal manera que quede 9,1. ¿Por qué? Porque es la inversa de valores, ¿no? Entonces, reemplazaremos el x con 9. Quedaría que y es igual a raíz cúbica de 9 menos 7 al cuadrado más 1, todo sobre 5. 9 menos 7 es 2, elevado al cuadrado es 4. Quedaría que y es igual a raíz cúbica de 4 más 1, todo sobre 5. 4 más 1 es 5. 5 entre 5 es 1. Y pues, obviamente, raíz cúbica de 1 es 1. Entonces, ese sería el valor que tomaría y. Y como vemos, sí cumple con esta función, ya lo hemos comprobado. Ahora, en la situación problemática 2 dice, de las siguientes funciones, la cual es f de x igual a 5x más 3 y g de x igual a 2x menos 1. Nos pide hallar la composición de f con g de x y de g con f de x. ¿Cómo podremos determinar su composición? Primero que nada, hay que tomarlo con f y g de x. Hay que ver una propiedad que dice de que composición de f con g de x es igual a función de f evaluado con g de x. Ahora, al verificar esto, ¿qué quiere decir? Que toda esta ecuación de g de x se le efectúa en f. O sea, tomaría el valor de x y se lo reemplazaría en esta ecuación. Quedaría que f evaluado con g de x sería igual a 5 por 2x menos 1 más 3. Se aplica la propiedad distributiva y quedaría que 5 por 2x es igual a 10x y 5 menos 1 pues es menos 5. 10 menos 5 más 3. Menos 5 más 3 es menos 2. Entonces, quedaría en que f evaluado con g de x es igual a 10x menos 2. Y así hemos llegado a nuestra primera respuesta. Vayamos a nuestro segundo resultado, que sería g composición con f de x. Pues ya hemos visto la propiedad, que es lo mismo que decir g evaluado con f de x, y entonces reemplazaríamos en la ecuación, que quedaría g evaluado con f de x es igual a 2 por, como se ve aquí, 5x más 3 menos 1. Propiedad distributiva, quedaría que 2 por 5x es 10x y 2 por 3 es 6. Ese 6 se le resta el 1, quedaría 5. Por lo tanto, concluiríamos en que composición de g con f de x es igual a 10x más 5. Y así hemos llegado pues a nuestro resultado final de este ejercicio. En el ejercicio 3 nos dice, un transportador de mercancía cobra 600 soles fijos y 50 por cada kilómetro recorrido. Nos pide el costo de un viaje de 36 kilómetros y la distancia si el viaje me costó 2.000 soles. Aquí vemos que en esta situación problemática nos está dando una función. Ahora hay que replantear su ecuación. Primero que nada, dice que cobra 600 soles fijos, o sea que este valor no cambiaría. Por lo tanto, iría después en más 600. Luego dice que cobra 50 soles por cada kilómetro, pero aquí pues vemos que se aplicaría la variable independiente, la cual sería x. ¿Por qué? Porque no sabemos, o sea, no hay un número fijo de kilómetros, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, hasta una infinidad. Entonces sería 50 por x igualado a y, que tomaría el valor de la distancia o el costo que se generaría en la distancia recorrida, que sería y, para poder darle una forma de función. Y aquí vemos que en base a eso se ha dado una función lineal. Ahora, hay que ver lo que nos pide. Nos pide el costo de un viaje de 36 kilómetros. Y como dije que los kilómetros equivaldrían a x, se reemplazaría. Quedaría y es igual a 50 por 36 más 600. 50 por 36 es igual a 1800 y más 600 es 2400 soles. Por lo que la respuesta sería de que en un viaje de 36 kilómetros se gastaría un promedio de 2400 soles. Luego nos dice la distancia, si el viaje pues me costó 2000 soles. Aquí ya nos está dando todo el costo en base a la distancia. Entonces, esto sería el valor de y, por lo que quedaría que 2000 es igual a 50x más 600. Este 600 pasaría a restar y quedaría que 2000 soles menos 600 es igual a 1400.
Y todo esto se simplificaría con el 50x, se van los ceros primero, y luego 140 entre 5 quedaría que x es igual a 28. Entonces, la respuesta sería que si el costo del viaje fue de 2.000 soles, entonces se recorrería una distancia de 28 kilómetros. En el ejercicio 4 nos dice hallar dominio, rango y gráfica de la siguiente función cuadrática. Aquí, como vemos, la función cuadrática es y es igual a x cuadrado menos 2x más 3. ¿Por qué sabemos eso? Porque cumple con la forma de f de x es igual a x cuadrado más bx más c. Entonces, al determinar el dominio, entendemos por propiedad que esta no es solo una función cuadrática, sino también es una función polinómica. Y sabemos de que en cualquier función polinómica el dominio pertenece a todos los reales. Ahora, por consiguiente, en el rango sí cambiaría un poco la cosa. ¿Por qué? Porque dependiendo de, de este término independiente que es a, o en este caso sería 1, que se determine. ¿Por qué? Porque si a fuera mayor o igual a 0, se cumpliría desde cada cerrado hasta más infinito abierto. Pero si a fuera menor o igual a 0, sería lo contrario, ¿no? Desde menos infinito abierto hasta el k cerrado. Ahora, tenemos que hallar el valor de k. Y para hallarlo hay que ver en su ecuación que k sería igual a menos b al cuadrado menos 4ac sobre 4a. b es 2, c es 3 y como dije, a es 1. Pues quedaría que b es menos 2 elevado al cuadrado es 4, menos 4ac, a es 1, c es 3, 4 por 1, 4, por 3 sería 12. Con el negativo sería 4 menos 12, todo sobre 4a. Como a es 1, el valor no cambia, quedaría 4. Entonces, 4 menos 12 es menos 8, y sobre 4 sería 2, negativo. Y como es negativo, y por fuera hay otro signo, menos por menos sería más, y quedaría que k es igual a más 2. Entonces, el rango ya lo hemos determinado de esa manera, y sería en que pertenece desde el 2 positivo cerrado hasta el más infinito abierto. Ahora, para graficar no es tan difícil. Como vemos, no solo es una función cuadrática, sino también tiene una forma de parábola. ¿Y qué nos dice una propiedad de parábola? Es decir, que a es mayor a 0, la gráfica iría hacia arriba. Y si es que a es menor a 0, iría hacia abajo. Pero como vemos aquí, a es 1. Entonces, pues como es mayor a 0, va hacia arriba. Y por último, la situación problemática 5 nos dice hallar el dominio y el rango de la siguiente función radical. Aquí, por lo que vemos, no solo es radical, sino es racional, porque acá hay fracción dentro de la raíz. En base a eso, nos pide hallar el dominio y el rango. Pero como son dos tipos de funciones unidas, tenemos dos restricciones. En la primera restricción hay que ver que para el dominio de una función radical, lo que está dentro, o sea, el radicando, tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces hay que aplicarlo en esa ecuación. Sería x más 4 sobre x cuadrado menos 5x más 6 es mayor o igual a 0. La parte de abajo se la tiene que factorizar para poder hallar los valores de x. Se lo puede hacer por aspa simple o se puede hacer de frente. En este caso yo lo he hecho de frente, quedaría que x menos 3 por x menos 2, porque si aplicamos propiedad distributiva quedaría lo mismo. Entonces, en base a eso, ya podemos hallar los valores de x. ¿Y cómo lo hallamos? Sería que igualando cada parte de los factores de la expresión a 0. En conclusión, quedaría que x es igual a menos 4, x es igual a 3 y x es igual a 2. En base a estos valores, lo que debemos hacer es pasarlo a ubicar en una recta numérica. Y aquí, como vemos, ya lo he hecho, sería desde el menos infinito hasta el más infinito, y pues se medirían los valores desde menos 4 hasta 3. Ahora, ¿qué valores tomaríamos? ¿Los negativos o los positivos? Esto dependería, en los temas anteriores ya lo dije, de que si la expresión es mayor o igual a 0 o menor o igual a 0. En este caso es mayor o igual a 0. De ser así, se tomarían los positivos. Entonces, quedaría el conjunto solución de todo esto. Sería que el dominio pertenece desde el cerrado menos 4 hasta 2 cerrado, unido con desde el 3 cerrado hasta el más infinito abierto. Pero ¿por qué no le colocaba así yo? ¿Por qué? Porque no solo hay una restricción, sino hay dos. Y la segunda restricción, ¿en qué consiste? Por ser una función también racional, cumpliría que el denominador tendría que ser diferente de 0. Y aplicándolo de esa forma de que x cuadrado menos 5x más 6 es diferente de 0, pues se aplica la factorización y quedaría que x es diferente de 3 y x es diferente de 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el dominio no puede tomar estos valores. Entonces, para que no tome estos valores, hay que colocar abierto en 2 y abierto en 3. Y de esa forma ya se soluciona todo el dominio. Luego, el rango es un poco más sencillo. Por ser una función radical, la propiedad sería de que, supongamos en una raíz de a, si la raíz de a es positiva, sería mayor o igual a 0, y si la raíz de a fuera negativa, sería menor o igual a 0. En este caso, esta expresión tomaría el valor de a, o en caso, el radicando. Y como vemos, todo esto, toda esta expresión sería mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque la raíz es positiva. Por ende, como toda esa expresión es mayor o igual a 0, deduciríamos que y es mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque f de x es igual a y. Y en base a esto ya hemos determinado nuestro rango. Sería rango pertenece desde el 0 cerrado hasta el más infinito abierto. Hemos concluido en este trabajo que, primero, para hallar una función inversa de una función debemos cambiar el orden de los componentes del par ordenado. Esto lo expliqué ya en la situación problemática 1. En caso puede ser de que tenemos un par ordenado de la función que serían 1,9, tendríamos que hallar la inversa de 9,1. Ya se le hizo una comprobación. Y la segunda sería que las funciones cuadrática y radical se desarrollan de diferente manera y nos orientan a la integración del dominio y del rango. Esto lo acabo de representar en el ejercicio 4 y 5. Bueno, profesor, y aquí ya tenemos las referencias bibliográficas por si de repente quisiera
pues verificar nuestra información en base a la teoría. Y ha sido un gusto exponer. Me despido. Muchas gracias.